De todas las películas brasileras que resumí en el canal, Ciudad de Dios sin duda para mí es la más cruda. Pibes que están hundidos en el fondo de la miseria, donde el Estado simula su inexistencia y prefiere que el ciclo natural de la violencia se encargue de su propia regulación. ¿Qué pensarías si en la tómbola de la vida te tocase nacer ahí? Bueno, mientras te lo pensás, vamos a la historia. Este es Buscapé, un pibe que quiere ser fotógrafo de noticias. Él vive en Ciudad de Dios, un barrio super picante en Río de Janeiro, y en esos días intentaba mantener su perfil bien bajo para no encontrarse con el jefe de la pandilla más criminal de la favela. Y ese era C pequeño. El destino lo pone a prueba cuando lo entrega en bandeja entre este asesino y la policía. Pero para poder saber cómo sigue esto, antes vamos a remontarnos a una década atrás. Ciudad de Dios surge a partir del desplazamiento de la población causada por las inundaciones, una ciudad escondida de la gran urbe donde no molestara la mirada más pudiente de la sociedad. En esta época quien reinaba este barrio marginal era el trío Ternura, que de ternura no tenían un carajo, porque eran tres delincuentes de mierda. Y ellos eran Cabeleira, que era el facha del grupo, Marreco, el hermano de Buscapé, y Alicate, bueno, que es el que cortaba cosas, supongo. Con el trío siempre intentaba sumarse a la formación académica de delincuentes Tatiño y Bené, hermano de Cabeleira. Ellos se robaban cuanta cosa se le cruzaba por delante. Al principio parecía ser más un tema para pasar el tiempo que por necesidad. Tadiño quería ser delincuente, pero parecía que el agua no le llegaba al tanque. Marreco era el que se encargaba de pegarle un reset para que se le acomoden las ideas. Aunque cabe destacar que cada tanto le brotaba alguna buena. Aún así, nadie respetaba a Tadiño. La idea del pibe era robarse un albergue transitorio. Tadiño se queda a las puteadas porque lo dejan de campana y él quería ir a chorear. El trío Ternura deja atados a los trabajadores y simulan ser de ahí para abordar a los que iban a disfrutar de una buena chocada de churrascos. El robo es un éxito y escapan en el auto de una de las víctimas. Descontrolados, llegan al barrio donde incrustan el vehículo en un bar. Marreco con Alicate se esconden en la selva, mientras que Cabeleira se esconde en la casa de una mina conocida. Ahí él iba a quedar flechado por esta pibita, Berenice. Uno del barrio estaba bien hinchado los huevos de estos pibes, entonces llama a la policía. Al llegar los oficiales, siguen los rastros de los pibes donde casi son descubiertos, pero el destino les da una segunda oportunidad, que Alicate no piensa desaprovechar. Es así que decide entregar su vida a la palabra del Señor. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! La policía utiliza su habilidad intimidatoria para crearse sus propios delincuentes. Bueno, a alguien había que culpar. El padre de Marreco le explica por las buenas que ahora se va a trabajar con él. ¿Por qué tú haces eso, Renato? Marreco por lo menos tenía la decencia de mantener a su buen hermano Buscapé estudiando para ser alguien y no un delincuente como es él. Por otra parte, Cabeleira estaba más caliente que el reactor del K-19 y le dice a Berenice que le quiere frotar el alma. La piba medio que lo histeriquea, pero al final afloja. Bueno, luego del robo al hotel, la policía empezó a visitar cada vez más seguido el barrio. Cabeleira era bastante vago y a Berenice eso no le gustaba. Ella quería que acabe con su vida de delincuente porque tarde o temprano la policía lo iba a atrapar por los asesinatos del hotel. ¿Qué asesinatos? Nosotros no matamos a nadie, dice. O te venís conmigo fuera de esta vida rancia o te pudrís en un calabozo. Mientras se lo piensa, Marreco también tenía ganas de hacer saltar el salmón en la cascada. Y no tiene mejor idea que pretender a la mujer del tipo que los odiaba. La mina estaba bastante desatendida y Marreco se pone a navegar en las aguas prohibidas. Navegación que debe ser suspendida por la sorpresiva aparición del marido. Marreco se pira y al tipo se le va la mano con la mujer. Luego llama a la policía y les dice que Buscapé es el hermano de uno de los ladrones del hotel. Entonces van a la casa a buscarlo, pero el pibe ya no se encontraba y se van. El padre ya no quiere saber más nada con él. Marreco, ahora exiliado, debe buscar nuevos horizontes, donde por casualidad encuentra al desaparecido de Tatiño, que estaba contando billetes con Bené. Necesitado de efectivo, le saca los billetes de un buen cachetazo y le dice a Bené que Cabeleira tiene los días contados y no se va ya mismo. Al día siguiente, el que los delató es arrestado tras la policía encontrar el cuerpo de su mujer. Y una delatada más tira al tipo, porque justo estaba Cabeleira queriendo escapar con un auto robado que no arrancaba y estaba empujando.
La policía, ni voz de alto ni 8 cuartos, corchazo preventivo y al mazo. La vida en Ciudad de Dios tenía menos valor que promesa de político. A partir de ese día, Buscapé entendió que su verdadero amor estaba en la fotografía. El pibe había crecido y la población de Ciudad de Dios también. Lo bueno es que él había podido ahorrar para su primera cámara, Kodak Instamatic. Loco, mi vieja tenía la misma cámara, esa que le metías los cubitos de hielo como flash. Estaba buenísima, no hacía foco en nada. Aparte de la fotografía, al pibe le tiraban las hormonas y no dejaba de pensar en Angélica, una compañerita que desafortunadamente estaba saliendo con este colorado, Tiago. El problema era que el colorado tenía alto amor, pero por merquearse a toda hora, y a Angélica solo le gustaba un petardo cada tanto. Entonces Buscapé mete jugada y le dice que él puede conseguir unos buenos con semilla y todo para ella. Sin pensarlo, se va a ver a un viejo amigo que vende. En ese mismísimo momento llaman a la puerta. Te voy a confesar que es terriblemente adictiva la manera de narrar de esta película, porque cada vez que comienza una interacción con un personaje, te hace un mini relato de los orígenes del lugar o persona. Aquí te cuenta que el aguantadero vende falopa había comenzado por una viuda que le nació ser emprendedora de falopa y de prenderse al puerto USB de los pibes que compraban. Uno de ellos, llamado Grande, se instaló, luego le afanó la casa y el negocio a la mina, y pronto le delegó la venta a un amigo llamado Cenoura, que a la vez trajo a otro amigo que a la vez le había dado techo a Cenoura cuando estaba en su peor momento. El pibe este se demoró en pagar su provisión, entonces Grande le exigió a Cenoura matarlo para dar el ejemplo. Días después, Grande fue arrestado por no pagar la cuota a la policía y murió en la cárcel. Cenoura le cedió el local a un camello, Niquiño, porque pensaba que ese lugar estaba maldito. La escena dura menos de 2 minutos, pero te pega un cachetazo de datos súper relevantes para la trama. Volviendo a quien golpeaba la puerta, ¿te acordás de Dadiño? Bueno, había crecido y ahora se apodaba C Pequeño. ¿Quién es Dadiño? Ya sabes. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Pero Dadiño siempre ocultó a C Pequeño en su interior. ¿Viste que en el robo del hotel encontraron a todos asesinados? C Pequeño era un alma libre de remordimiento para matar. Y junto a su amigo Bené se dedicaron a su propia carrera delictiva. Carrera que no iba a parar ni siquiera por alguien del trío Ternura. Marreco había pagado su falta de respeto a Dadiño. Estos dos amigos se convirtieron en los dos personajes más temidos de Ciudad de Dios. C Pequeño era su nombre de ascenso criminal bautizado por un brujo umbanda. Ponele. Menino chama Zé Pequeno, Zé Pequeno. Lo más importante es que este dúo se propuso a fuerza de plomo apoderarse de todos los negocios de la falopa, excepto el que era de Cenoura, solo porque era amigo de Bené. Niquiño elige vivir antes que pelear por su negocio. Buscapé tendría la oportunidad de vengar a su hermano, pero él no era así. Entonces, luego de cortar bulones con el ojete, sale de ahí. Cuestión que C Pequeño comienza su época más dorada de venta. Este pibe no tenía el más mínimo reparo en incluir a los más jóvenes como parte de su negocio. Obviamente, la ley no estaría ajena a la ganancia de este despiadado criminal. Buscapé no dejaba de querer enterrar la sombrilla con Angélica, y el faso se lo tenía que ir a buscar a la otra punta del barrio para evitar a C Pequeño, allí en el último bastión que todavía controlaba Cenoura. Parece que todo iba bien, pero siempre algo pasaba, como cuando aparecían las pirañas del barrio a cortar el mambo y pedir faso gratis. C Pequeño era un reactor inestable siempre a punto de explotar, pero Bené era quien controlaba que el núcleo no entrara en fusión. Su manera de ser era muy diferente. Fuera de ser un delincuente asesino, era un pibe bastante agradable. ¡Qué agradable sujeto! Un día, mientras Tiago, el Colorado ex de Angélica, había ido a comprar, Bené le juega una carrera. El Colorado se deja ganar y se gana el aprecio de Bené, que le gustaba la pilcha que traía Tiago. Entonces le pide que le consiga algunas prendas como esas. Pronto se hicieron buenos amigos y Bené comenzó a vincularse socialmente con el grupo de Tiago. Mientras Bené hacía amigos, C Pequeño solo pensaba en matar, en especial a Cenoura para apoderarse de todo el territorio. Dentro de lo turbio de la cabeza de C Pequeño tenía al menos un código en el que no se podía afanar en la favela. El problema era que las pirañas siempre estaban robando y Cenoura les daba vía libre. Esto generaba un conflicto entre ellos. Buscapé tenía todo planeado para afilar el hacha con Angélica, pero parece que el destino sería muy diferente. Un buen día, las pirañas decidieron robar en el sitio incorrecto de Ciudad de Dios. Entonces C Pequeño termina con este problema de robos que solo atraía a la policía y ponía en riesgo su negocio de falopa. Las pirañas saboreaban su botín en el momento que C Pequeño cae para marcar las reglas del juego.
Para ello, solo necesitaba 2 participantes que le den el ejemplo a un mensaje contundente. Sin duda, una escena que demuestra lo siniestro del cerebro de C. Pequeño. A ellos se les da la opción de recibir plomo en la mano o en el pie. Ambos eligen la mano. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Pero el que tiene la última palabra es C. Pequeño. Ahora había que volver a elegir. Entonces agarra a un pibito tierno de la banda para que decida a cuál matar. La crudeza de esta escena es indescriptible, Mata aí. Dos dois, filé. Bora matar logo, amigo. dejando expuesto lo real de lo que la vida puede ser en estos lugares. Eu não quero não, man. Con esto, C. Pequeño se ganaba el respeto de los habitantes, mientras que Bené conquistaba a Angélica y Buscapé buscaría trabajo para comprar esa cámara que siempre soñó. Pero tampoco le iba bien con esa vida de trabajador, porque las pirañas afanaron en el súper donde trabajaba y pensaban que estaba relacionado con eso. Entonces, cansado de intentar ser bueno, acude al mundo del crimen. Allí intenta con su amigo robar un bondi, pero el que cobraba era un conocido de Ciudad de Dios, Galina, un pibe que quería salir de la marginalidad a fuerza de trabajo. Entonces, como este tenía buena onda con los pibes, desisten del robo. Al bajar, quieren robar una panadería, pero como había una piba copada que a Buscapé le gustaba, tampoco hay botín. Finalmente se cruza con un tipo que el GPS lo dejó en el medio de la favela y les pide ayuda para salir. Ahora sí, parecería que sí iban a tener éxito, pero el tipo también tenía buena onda y les convida a Faso, así que no hay lugar para la vida de criminal en gente tan blanda. Lo que sí hay lugar es para vos, amigo. El que está mirando el resumen, dale, metele like y suscribite, que en 2 patadas estás adentro. ¿Está claro? Sigo. La policía encuentra el cadáver de la mujer de Niguinho, ese al que C. Pequeño le había afanado el negocio. El pibe la había asesinado. C. Pequeño le quiere cortar las bolas porque esto había atraído a la policía. Pero Bené, corazón tierno, lo salva. Y solo es expulsado del clan Falopa. C. Pequeño le dice a Bené que es un tibio. Y Bené le dice a C. Pequeño que necesita una novia. La relación de Bené con Angélica era profunda. Ella le pide salir de ese agujero de violencia para irse a vivir a una granja, tal como le había pedido Berenice a Cabeleira. Entonces la favela organiza una despedida para Bené. Allí todos demuestran sus respetos por Bené porque siempre fue un pibe querido. C. Pequeño se había quedado con las palabras de su amigo y quiere conseguir novia, pero la mina que le gustaba ya tenía dueño. El orgullo le era tan grande que necesitaba generar conflictos para borrar el rechazo. Entonces le dice a Bené que no se puede ir de la favela porque tienen que seguir con el negocio. Bené le dice que le tiene los huevos bien inflados con su pensamiento asesino, que justamente se va por eso. C. Pequeño no sabe lidiar con la frustración y entonces va a desquitarse con el novio de la mina que le gustaba. ¿Te acordás de Galina, el que estaba en el bondi? Bueno, al pibe lo hace poner en bolas en el medio de la fiesta para sentirse poderoso. Mientras eso ocurría, cae Tiago con una cámara para venderla y comprar fafafa. Angélica le pide a Bené que la compre para el amigo Buscapé. Entonces lo llaman y se la regala. Buscapé estaba súper feliz, pero C. Pequeño no podía ver felicidad en los demás si él no la tenía. El pibe que necesitaba terapia le quita la cámara a Buscapé y comienza a pelear con Bené. En ese momento, entre la música y las luces, se oye un disparo. Era una bala para C. Pequeño que desafortunadamente entró en Bené. C. Pequeño culpa a todo el mundo, en especial a Angélica, de la muerte de su amigo, pero ahora siente que lo único que alguna vez le importó acaba de morir. ¿Y quién había atentado contra C. Pequeño? Niguinho se había quedado con la sangre en el ojo. Luego de matar a Bené, no tiene mejor idea que ir con Cenoura para buscar protección. Pero Cenoura tenía tremendo respeto por Bené y lo infla ahí mismo. Cenoura sabía que sin Bené, C. Pequeño vendría por su negocio. Una guerra iba a comenzar, aunque sin planificarlo, algo la demoraría. C. Pequeño, en el camino de la batalla, se cruza con la piba que le gustaba. Él le tira onda, pero es rechazado nuevamente. C. Pequeño toma por la fuerza a la mujer de Galina. Por algún motivo, le perdona la vida a este pibe. Muito gostosa essa mulher, seu Zé Rué. Aunque al rato se arrepiente y decide volver por él. Por que não matei aquele filho da puta? Junto a su pandilla se apersonan en la puerta de su casa. Galina es contenido por su familia, mientras su pequeño hermano sale a pedir piedad por él. Afuera, lo único que se respira es muerte. El pibito aprovecha para meterle fracaso a C. Pequeño, pero es acribillado junto a la casa de su familia.
Galina siempre había sido pacífico, se había mantenido lejos de la delincuencia, solo quería salir de allí a fuerza de trabajo. Su único pecado fue ser facha, y para C. Pequeño ese era motivo para aniquilarlo. La arrogancia de C. Pequeño había creado a su peor enemigo. Cenoura lo sabía y alienta a Galina a destruir ahora ese rival en común. Galina solo avisaría por el momento. La vecindad ahora lo reconoce como un héroe matafalopas. C. Pequeño la tenía más pequeña que nunca, ya que se estaba acuartelando en ese aguantadero de mierda que tenía. El muy cagón le envía un mensajero a Cenoura diciendo que si mataba a Galina, entonces él no iría por su negocio. Pero esto solo serviría para que Cenoura convenza a Galina de que debería aliarse con él para exterminar a la basura de C. Pequeño. Galina aún se resistía a esa vida de criminal. Intenta buscar algo de inocencia en el mensajero de C. Pequeño. Já matei, já roubei. Sou sujeito homem. La realidad le demuestra que los pibes no tenían retorno y entonces acepta unirse a Cenoura. Pero solo con una condición, y solo una: no matar inocentes. Es así como comienza la carrera delictiva de Galina, justificado por el único objetivo de matar a C. Pequeño. Pero siempre intentando preservar la vida de los inocentes. Claro, en la teoría todo muy lindo, bárbaro, pero en los papeles no siempre se podía cumplir, ya que Cenoura debe matar para salvar la vida de Galina. Luego de unos atracos, para Galina esta regla ya no aplica y mata a un guardia de seguridad. El dinero de los asaltos era para conseguir armamento pesado y así poder desaparecer a C. Pequeño de la faz de la tierra. La ventaja de Galina era que había sido parte de las Fuerzas Armadas durante 2 años. La favela se convirtió en un verdadero purgatorio. Buscapé, cansado de esa vida, decide salir a trabajar para convertirse en fotógrafo. Comenzaría bien de abajo, repartiendo diarios. En la redacción conocería la magia de las noticias y lo más deseado por él, la fotografía. La favela estaba dividida en 2. Cada bando reclutaba almas bien jóvenes para la guerra. Tiago estaba perdido en la falopa y se enlista también. Galina todavía tenía ojo para la honradez y medio que se opone para enlistar a un tal Otto, un pibito que buscaba venganza de la muerte de su padre. Para Cenoura, si tiene pulgar opuesto para presionar el gatillo, es suficiente para ser parte. Durante un año, esta guerra no tuvo descanso, hasta que una noche, luego de una batalla, Galina se queda reflexivo ante el cuerpo inerte de aquel joven mensajero de C. Pequeño, sin percibir el peligro desde la oscuridad. No había muerto. Las noticias hacen eco de la personalidad de Galina. Para C. Pequeño, esto era un dedo en el medio del ojete. Durante años había sido el criminal más temido de Ciudad de Dios y la primera foto que muestran era la de su enemigo. Ardido por esto, quiere sacar sus propias fotos. La cámara en la noche de la discordia con Bené se hace presente. Nadie sabe utilizarla, pero Tiago conoce a alguien que sí. Buscapé sabe cómo sacarle provecho. Entonces hace una buena sesión de fotos bien mafiosas para C. Pequeño y este le regala la cámara. La felicidad del pibe no tenía nombre. Entonces va con su amigo a la redacción para que se las revelara. Medio que no quiere para evitar problemas en su trabajo, pero el fotógrafo principal, que era buena onda, le dice que las revele con las de él. Al día siguiente, alguien había visto la foto de Buscapé y las publicó en primera plana. Buscapé ahora sabía que estaba muerto en vida. El pibe envuelto en llamas va a reclamarle a la mina que había publicado sus fotos. As minhas fotos, entendeu? Me botou na primeira página. Pero ella le baja la adrenalina cuando le da un sobre con dinero por ellas, como al Peter Parker, ¿viste? De estar repartiendo diarios, ahora le ofrecían ser fotógrafo en la redacción, ya que nadie jamás había podido ingresar a Ciudad de Dios para sacar fotos. Era el sueño dorado para Buscapé, aunque piensa que C. Pequeño se lo va a cepillar ni bien lo vea. Pero nada más alejado de la realidad. C. Pequeño estaba en primera plana. Buscapé, moleque é bom, Y esto le inflaba bien el pecho. Buscapé finalmente acepta y le dan una artillería de lentes para su nuevo trabajo. Aunque esa noche él creía que no podía volver a Ciudad de Dios. Lo bueno de esto es que la mina que publicó las fotos lo lleva a su casa, le da de comer, comparten un petardo y lo más alucinante era que Buscapé por fin estrenaría sombrilla. ¡Vamos, Buscapé! Esa noche, Cenoura rescata a Galina del hospital, entonces la guerra vuelve a imponerse, donde C. Pequeño se arma hasta los dientes, pero ya sin código le roba a un contrabandista de armas. La policía debe mediar con un balazo. Y ahora C. Pequeño tiene deudas con la ley. Mucho tiempo había pasado de aquel exilio a las pirañas. C. Pequeño pasa página y los enlista para eliminar a Cenoura. Volvemos al inicio, donde Buscapé estaba con bajo perfil para no encontrarse cara a cara con aquel criminal que él creía que lo mataría por las fotos. La policía en minoría decide cobrar más tarde sus servicios. El alivio de Buscapé era saber que el criminal solo quería que dispare nuevamente su cámara. Lo que dispara también es Galina ya recuperado y con fuerza para retomar
tomar su venganza. Ahora sí se libraría la mayor batalla entre estas dos facciones que Buscapé sabe retratar con su cámara. Galina y Cenoura se imponen en las calles haciendo que toda la pandilla de C Pequeño se esconda. Tiago y C Pequeño se roban un camión con garrafas de gas para escapar. Bueno, era eso o esconderse en el estanque de los tiburones del camión del acuario. Mientras escapaban, Galina deja al Colorado más colorado que nunca de un plomazo. C Pequeño y era Otto, el pibito que estaba con Galina. El camión se hace torta. Cenoura le dice a Galina de ir por C Pequeño. El pibito herido y que Galina había querido proteger no era más ni menos que el hijo del segurata asesinado por Galina en el banco mientras el pibe lo visitaba. La deuda había sido saldada. Las calles de la favela son un regadero de cadáveres. Cenoura y C Pequeño son arrestados. A metros de allí, la policía se queda con Cenoura para la prensa, mientras que a C Pequeño lo intiman a que pague sus deudas. Buscapé no podía perderse esa noticia. La policía recibe tremendos sobornos por dejar libre a uno de los mayores criminales. C Pequeño era libre de ser juzgado por las pirañas que reclamaban la muerte de su amigo asesinado años antes. Tadiño había muerto, y con él C Pequeño, Ciudad de Dios, ya no le temería más, aunque sin él y con Cenoura tras las rejas, las pirañas serían los nuevos dueños de las calles. En cuanto a Buscapé, él se convertiría en un famoso fotógrafo que logró finalmente salir del infierno de Ciudad de Dios. Espero te haya gustado y si fue así, por favor, dejale un like al video, suscríbete y compartila. ¡Hasta la próxima!